Hace 2 años iniciaba esta gran aventura, este salto de fe, de atreverme a salir de mi zona de confort y volar tras mis sueños. Irme por algún tiempo a recorrer el mundo y conectar con la humanidad. Vivir en medio de culturas tan asombrosas y tan opuestas a la mía que retaban todas mis seguridades. Cambié mis trajes ejecutivos y los zapatos de taco alto por mi mochila y zapatillas. Dejé de correr al ritmo que el mundo me marcaba para correr a mi propio ritmo. Cambié reuniones laborales por encuentros con personas e historias extraordinarias, encuentros que cambiaron mi vida. Cambié amaneceres saliendo de mi apartamento a trabajar, por amaneceres subiendo a la cima de un volcán o a orillas de un río sagrado. Dejé la comodidad y seguridad de un buen salario por la providencia del día. Quizás no fue un buen negocio, pero definitivamente fue mi mejor inversión. Pero sobre todo, dejé una cara seria por una sonrisa de oreja a oreja, de esas que salen del corazón. Necesité valentía para poder caminar a pesar de mis miedos, pero pronto, cuando menos lo pensaba, me encontraba corriendo libre de ellos. Y así me empecé a enamorar. Me enamoré de los amaneceres porque me recordaban el don preciado de la vida, regalo que se nos renueva gratuitamente cada mañana. Me enamoré de despertar en el desierto, después de haber dormido con el cielo estrellado y la luna llena como techo, o dormir incómodo con el frío de tu minivan, pero despertarte y ver levantarse la neblina en medio de patos sobre un hermoso lago, o de salir al balcón de tu habitación y ver cómo miles de globos cruzan por encima tuyo. Y ni hablar de los atardeceres, esos que Dios pinta de manera única para nosotros cada día y que puedes presenciar desde escenarios mágicos. Me enamoré de la sensación bajo mis pies mientras caminaba descalzo en una playa y las olas me acariciaban suavemente, o sobre calles de mármol frío con un majestuoso templo dorado al fondo. Me enamoré de caminar en medio de girasoles y de bosques de bambús, de caminar con la compañía del sonido de las hojas bajo tus pies, de caminar sobre nieve blanca, fría pero hermosa, de caminar sobre islas flotantes o sobre un salar gigantesco, de caminar atravesando ríos sintiendo cómo se mojan mis pies, o de caminar en medio de paisajes que parecen de otro planeta. Caminar y caminar en medio de montañas, haciéndome consciente de mi pequeñez frente a tanta grandeza. Montañas con figuras tan sorprendentes que parecen moldeadas una a una, y observarlas conectando con las personas del pasado, presente y futuro, que se han quedado y se quedarán también extasiados contemplándolas. Me enamoré de contemplar la creación con los detalles más pequeños y simples a mi alrededor. Y de sentir los rayos del sol y sentirme viva por cada uno de los poros de mi piel, siendo consciente de mi presente y agradecerlo tal y como es. Me enamoré de la creación con su silencio y su algarabía. Me enamoré de llorar de la risa, o de contemplar lugares extraordinarios, o porque alcanzaste eso que tanto te costó lograr. Me enamoré de hacer por primera vez cosas que nunca había hecho o visto, como montar en un camello en medio del desierto, o sencillamente ver nevar por primera vez.
Amé y agradecí la belleza de la creación de Dios en todas sus manifestaciones. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Y me enamoré del amor. Y mientras más vivía y recorría, mis ojos también se maravillaron al ver la creación del hombre y reconocer de cuánto somos capaces como especie y cómo, por nuestro egoísmo, estamos llenos de tanta desigualdad, cuando se nos ha dado todo, absolutamente todo, lo que necesitamos para ser felices. Así aprendí que no hay lujo más grande que una vida simple, que los niños son más felices porque nacen con los ojos del viajero, asombrándose con todo, confiando y viviendo en el presente, viviendo con la actitud del aprendiz, porque todo el que se te acerca tiene algo para enseñarte. Aprendí que agradecer es la herramienta más potente ante las adversidades de la vida. Gracias, Dios. Y que nuestros enemigos más grandes están en nuestra mente y por tanto no hay nada que nos impida derrotarlos. Aprendí que hay lugares y experiencias que nos permiten sentir gozo y plenitud por instantes. Pero no hay nada superior a poner al servicio del más necesitado nuestro tiempo y talentos. Aprendí que viajar no te hace feliz. Conocí seres maravillosos que nunca han salido de su pedacito de tierra, pero son más felices que cualquier viajero. Pero viajar sí te hace 3 regalos. El regalo de conocerte a ti mismo, que aprendas a apreciar la belleza de lo simple y disfrutar de tu presente, regalos que definitivamente te ayudan a descubrir la alegría de vivir. Y al final aprendí que aunque te conviertas en un ciudadano del mundo, tu familia siempre será tu razón para regresar a casa.